Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy de Expoquimia. Muchas gracias igualmente a Quimidroga por el espacio y la oportunidad para hacer esta ponencia. Mi nombre es Eduardo Riascos, responsable comercial de Oxford Oil Additives, y me acompaña Luis Vilella, encargado del área de investigación y desarrollo. En los próximos 20 minutos, 30 minutos, queremos compartir con ustedes lo que hacemos día a día, nuestro ADN, que es convertir residuos en oportunidades de valorización. Como lo dice el título de nuestra ponencia, Soluciones Químicas para Valorización de Residuos Oleosos. Antes de entrar en materia, quisiera que nos tomáramos un momento para reflexionar sobre 6 preguntas que van a estar... ¿Tú tienes el control? Perdona, ¿es el rojo? Allá. Perdona, 6 preguntas que van a aparecer aquí para que reflexionemos un poco sobre cada uno desde su realidad industrial, lo que esté viviendo actualmente, si está en la gestión, si está en la producción, si está como proveedor de soluciones en este mercado. ¿Puede existir transición energética sin la valorización eficiente de residuos industriales? ¿Cuánto valor se puede perder al considerar un recurso como un residuo? ¿Están nuestras plantas preparadas para convertir un pasivo ambiental en un activo económico? ¿Cuánto hidrocarburo valorizable se pierde por separaciones que realmente no son eficientes? ¿Estamos preparados para residuos cada vez más complejos y emulsificados? ¿Y la química de catálogo podría resolver todos los problemas únicos y específicos que enfrentamos actualmente? Eso juntos, a través de la ponencia, los vamos a responder. Lo que ven en la pantalla es una recreación de lo que puede hacer la ingeniería a nivel molecular, rompiendo lo que son las fuerzas tensioactivas de lo que mantiene captivo nuestro valor en esos residuos. Una vez liberados, soltamos el agua, soltamos los sedimentos y generamos una interfase limpia, una mayor separación de agua, una mayor eficiencia. ¿Pero quién hace esto actualmente? Permítame presentar a Oxford Oil Additives, empresa de química de especialidad. Nuestro ADN, como lo decíamos al principio, era la innovación en soluciones químicas a medida, con 3 pilares fundamentales: una mayor sostenibilidad, una mayor eficiencia y una mayor productividad. Somos empresa número 1 en España como proveedores de soluciones para separación de hidrocarburos y recuperación. Estamos en más de 11 países a nivel Europa. Exportamos a Latinoamérica y estamos entrando a mercados como Euroasia. Estamos en más de 25 sectores y dentro de nuestro portafolio de clientes tenemos empresas líderes en la gestión de valorización de residuos. Y nuestro proceso es sencillo: analizar, formular, optimizar y validar. Suena sencillo, como lo dije antes, pero si lo haces con el rigor correspondiente, obtenemos resultados. Oxford, a pesar de que hoy vamos a hablar de lo que son toda la parte de gestión de residuos de hidrocarburo, también tenemos 5 sectores estratégicos a los cuales nuestras soluciones van enfocadas, que son toda la parte de tratamiento de agua, para separación de agua, de las partes oleosas que tienen las aguas, recuperación de esas aguas, o para cumplimiento de normativa en vertimiento. También tenemos productos para oil and gas, todo lo que es separación de crudos, fluidificación, o todo lo que son también protección de equipos, de transporte, de extracción y de producción. Productos para la bioindustria, todo lo que son derivados de la producción de bioetanol. Todas esas materias primas que ya dejan de ser importantes en ese momento, podemos seguir extrayendo valores para generar nutrición animal. Y productos para la limpieza industrial, con el objetivo de recuperar todos esos residuos de las tareas de mantenimiento. Antes de entrar en materia y darle la palabra a mi compañero Luis, es una gráfica de proyección. Es una gráfica de proyección que simplemente nos lleva a considerar que al 2050 sobre el planeta tendremos aproximadamente 10.000 personas. ¿Qué significa esto? Más personas, más industria, más transporte marítimo y por ende más residuos. Pero la idea no es gestionar más residuos o que aprendamos a gestionar más residuos. La idea es que aprendamos
a convertir todo lo que ya tenemos de residuos en recursos. Y eso solamente requiere una química especializada y un compromiso de cada uno por cerrar el círculo. Como bien comentaba Eduardo, mi compañero, con el crecimiento que hay en el tema de residuos oleosos, pues esto genera más complejidad también en los residuos que cada vez se tratan. Para poner ejemplos, los retos que nos encontramos más en Oxford y que tratamos en nuestro laboratorio, pues se componen de los siguientes residuos. El primero es el anexo 1 del MARPOL, que sería todo residuos provenientes de lodos, aguas oleosas y todo lo que viene a ser emulsiones de fuel oil. Entonces, esto viene al sector marítimo. MARPOL es un convenio que se generó para prevenir la contaminación de agua por hidrocarburos. Entonces, todo esto genera una problemática y una serie de residuos que se tienen que tratar. Entonces, nuestros clientes tratan estos residuos con nuestras soluciones. Luego también están los lodos de refinería, que son residuos pesados que se generan en las refinerías, que pueden tener entre un 10 y un 70% de agua y hay todo un aceite que se puede valorizar. Luego también tendríamos las emulsiones industriales, que pueden comprender desde industria de la automoción, industria siderúrgica y otras industrias, y también emulsiones alimentarias, que, como comentaba Eduardo, pues son emulsiones que provienen de la generación de bioetanol, entre otras. Todos son emulsiones estables, son emulsiones de agua en aceite, o sea, hay gotas de agua en una matriz que es aceite y para poder valorizar esos residuos pues se tienen que separar. Y cada vez hay una presión regulatoria más grande para tratar todas estas emulsiones y poder dar paso a una economía circular donde se valorice todos estos residuos. ¿Por qué es tan difícil separar estas emulsiones y tratar todos estos residuos oleosos? Hay mucha variabilidad en los residuos que se reciben en estas industrias de recuperación de hidrocarburos. Todos son emulsiones estables, hay unas con una estabilidad muy grande. Casi todas las que tratamos nosotros son emulsiones de agua en aceite que resisten como los procesos físicos convencionales de separación, que pueden ser procesos de separación por decantación, que se aplica a temperatura para poder separar estas emulsiones. Y luego también están procesos de separación por centrifugación, que lo que permiten es separar estas dos fases de forma mecánica. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos dos mecanismos no son suficientes como para separar todo lo que reciben nuestros clientes. Entonces, es ahí donde entra la química de especialidad. Con los productos químicos y las soluciones que trabajamos, podemos separar todos estos residuos y poder valorizar cada una de las fracciones por separado. Estamos hablando del aceite, que luego se puede dar un segundo uso, se puede comercializar, y luego está el agua, que se puede tratar para su posterior disposición. Estas emulsiones también muchas veces tienen una alta viscosidad, que esto impide que se puedan tratar de forma fácil y tienen que entrar productos químicos para disminuir la viscosidad antes de poder ser tratadas. Y luego tenemos también contaminación por metales y algunos sólidos, que lo que hacen es que estos aceites, una vez valorizados, no se puedan clasificar como un recurso, sino siguen siendo un residuo. Entonces, con nuestras soluciones lo que permitimos es reducir todos estos metales y que nuestros clientes puedan recuperar los aceites con una calidad ya de aceite, de fuel o de otro tipo de hidrocarburo. Y como comentaba, pues las limitaciones físicas que tienen los procesos de recuperación físicos, pues las solucionamos con la parte química. Es una complementariedad de las dos cosas. Cuando no se separan bien los residuos, tenemos que el problema no es solamente técnico, también tenemos un problema económico. Aquí, por ejemplo, que puede generar 4 factores que siempre analizamos con nuestros clientes. ¿Cuál es el impacto dentro de sus plantas? ¿Cuál es el aceite no recuperado? El potencial real de la emulsión que tenemos y no podemos extraer. A veces se puede reducir o se puede llevar a 30 o 90% de que ese aceite no lo podamos recuperar. Y en muchos casos puede llegar al 100 si no lo sabemos tratar. ¿Cuántos de nosotros tenemos residuos en nuestras plantas que simplemente no sabemos qué hacer con ellos y lo tenemos que llevar a otro gestor? Y a veces esos gestores los tienen que tratar de alguna otra manera, pero no lo saben valorizar. Entonces, este porcentaje puede ser superior. Otro de los puntos debe ser el coste energético.
el coste energético es importante porque hay muchos de nuestros clientes, de hecho tenemos un caso en el Reino Unido, donde desemulsionan a 100 grados centígrados, cuando nuestros desemulsionantes pueden hacerlo a 60 o 80 grados centígrados. Si lo haces a 80 es un ahorro del 25%, si lo haces a 60 es un ahorro del 50%. Entonces, tener incrementos o mayores costes energéticos por no saber desemulsionar o no usar la química correcta puede incrementar todos estos costes energéticos. Volumen de lodos se puede multiplicar por 2 o por 3. Si tú no inicias con un proceso con la química adecuada, al final tienes simplemente mayores residuos dentro de ese mismo tratamiento. Actualmente estamos tratando el residuo del residuo, el lodo del lodo. En laboratorio estamos actualmente en un proyecto donde, como les decía, es el lodo del lodo con un 40% de agua. Actualmente el cliente lo lleva a inertizar porque no sabe más qué hacer. Con nuestras soluciones podemos reducir todos esos lodos que se llevan a inertizar, convertirlos y valorizarlos y generar, obviamente, un ingreso. La eficiencia operativa se puede reducir en más del 25%. ¿Por qué? Porque cuando tú no sacas el residuo por tu centrífuga o por tu tanque de decantación, pues lo tienes que volver a reprocesar una vez y si no lo lograste, otra vez. Entonces, estas eficiencias operativas obviamente se reducen en el tiempo. Entonces, una mala gestión química de los residuos no es solo ineficiencia operativa, es pérdida real de valor. Es un mayor impacto ambiental y una menor competitividad. O sea, la valorización realmente empieza entendiendo la química del residuo. Un poco quiero ilustraros cómo trabajamos en Oxford todo este proceso, desde la generación del hidrocarburo que tratan nuestros clientes hasta que damos una solución. Entonces, lo primero que hacemos nosotros para poder estudiar el caso es analizar la muestra, una caracterización completa de los metales que puede tener esa muestra, el contenido de agua, parámetros físico-químicos como la densidad y la viscosidad, y luego, en base a esa información, pues, proponemos una solución. ¿Qué hacemos primero? Pues nosotros somos una empresa que nos dedicamos a formular soluciones. Entonces, formulamos soluciones a medida en nuestro laboratorio para poder dar una solución a nuestros clientes. Lo primero que hacemos en el laboratorio es un test de separación. Probamos los productos, a ver cómo separan estas emulsiones y así poder valorizar el hidrocarburo y el agua por separado. Una vez tenemos la solución propuesta, pues lo que hacemos es optimizar dosificación y punto de inyección y temperatura de trabajo. La idea aquí es reducir los costes para nuestros clientes, que utilicen poco producto para que sea apto para su proceso y reducir la temperatura para que esto suponga un ahorro energético. Por último, una vez tenemos la solución y hemos presentado unos resultados, pues validamos industrialmente la solución, ya sea en el laboratorio del cliente o en su planta industrial. Soluciones que tenemos para el tratamiento de residuos oleosos. Estas solo soluciones para esto. Luego tenemos otras soluciones para otros sectores, pero principalmente lo que tenemos son desemulsionantes para uso industrial, que lo que hacen es romper las emulsiones de agua en aceite y esto acelera la separación. Nuestros clientes aumentan la eficacia operativa y también trabajamos a temperaturas más bajas, lo que les permite un ahorro energético. Luego tenemos los desemulsionantes alimentarios. Sería el mismo mecanismo de actuación, pero para usos donde el producto final que consigue nuestro cliente pues necesita que cumpla ciertos requisitos de regulación o de normativa. Y luego tenemos productos para desmetalización, que serían productos para reducir la cantidad de metales en el aceite a tratar, y reductores de viscosidad en caso que sean pues, residuos oleosos muy complicados, difíciles de transportar, de bombear. Pues lo que hacemos es, tenemos un tratamiento previo que permite tratar todos estos residuos. Ahora les voy a presentar un poco 3 casos de estudio de clientes reales que tenemos para que vean un poco cómo se traslada esto a la industria. El primer caso es un caso del sector marítimo de tratamiento de lo que se conoce como residuos MARPOL, que es el tratamiento de residuos acuosos contaminados con aceite en la industria marítima. Entonces, en este caso, es un cliente que está ubicado en un puerto y trata un volumen de 160.000 metros cúbicos al mes, o sea, un volumen muy alto.
¿Qué requerimientos tienen nuestros clientes? Pues normalmente tienen un lodo que se trata de una emulsión muy estable de aceite en agua y necesitan cómo separar eso. Entonces tienen unos contenidos de agua muy elevados en esa emulsión, estamos hablando del más del 40-45% normalmente, y tienen una separación por métodos físicos que es insuficiente. Entonces necesitan algo más para poder tratar esos residuos. Tienen un alto contenido en metales y su tiempo de proceso normalmente es 12 horas para poder valorizar esos aceites. ¿Qué nos piden? ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues un desemulsionante a medida para poder separar todos esos residuos oleosos. También productos de desmetalización. Y como os comentaba antes, pues optimizamos todo el resto del proceso para que esto se dé en las mejores condiciones posibles. ¿Y qué logramos con nuestras soluciones? Pues, por ejemplo, en este caso del cliente, pues trataban una emulsión que estaban 12 horas con temperatura, con equipos físicos que separaban esta emulsión, pues con la aplicación de la química pues podemos trabajar a 4 horas. Hemos bajado el proceso de separación a 4 horas y esto les permite como consecuencia pues tratar el triple de volumen de aceites oleosos, que esto al final son aceites que no terminan yendo a vertimiento y ellos pueden coger más producción para poder valorizar. También el valor de recuperación pues aumenta significativamente. Al reducir los metales, poder quitar el agua de la emulsión y poder valorizar esos residuos, pues aumenta de manera exponencial. ¿Qué valores normalmente dejamos de agua en aceite? Pues si hablábamos del 40-50% iniciales, pues lo dejamos por debajo de un 1%. A veces que incluso menos, por debajo del 0,5% en conjunción con los procesos físicos que tiene nuestro cliente. Bueno, este sería el mismo, esto sería un poco para que os ilustréis cómo lo vemos en el laboratorio. En el primer caso sería la emulsión, que está todo emulsionado, y luego los otros serían pues ejemplos de separación que tenemos en el laboratorio de cómo se separa esto, y tendríamos el aceite totalmente deshidratado y luego el agua separada que ya queda bastante clarificada para su tratamiento posterior. Otro caso de estudio, pues en este caso sería en la industria del acero, en la industria siderúrgica. En este caso nuestro cliente es un cliente muy grande que trata mucho volumen de aceite y produce mucho acero. Tratan aceites de lubricación. Estos aceites de lubricación los utilizan en sus procesos y estos aceites de lubricación por características de su proceso pues se contaminan con agua y terminan formando emulsiones. Entonces ellos tratan este tipo de aceites para poder valorizarlos. Un poco la misma línea, una emulsión de agua en aceite, un alto contenido en agua que es de más del 50% siempre, también hay sólidos metálicos y un objetivo que es reducir por debajo del 5% los niveles de agua y de sólidos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues ofrecer un desemulsionante y hacer todo el estudio para poder implementar esto en su planta. Lo que conseguimos, pues tienen un objetivo del 5% de agua y un 5% de sólidos, pues con nuestras soluciones lo bajamos más que esto. El agua queda en un 2% y los sólidos en menos de un 40%. Y esta sería una imagen de lo que se acostumbra a ver en laboratorio, que en este caso pues tenemos una fracción de sedimentos que queda en la base. Industrias alimentarias. En este caso es un caso de ejemplo como comentaba antes Eduardo, de industria de generación de bioetanol. En esta industria de generación de bioetanol pues tienen una serie de subproductos que se usan como pienso alimentario. O sea, tienen un proceso en su planta que terminan generando pienso alimentario. Entonces, durante su proceso tienen una etapa de centrifugación que separan un aceite de maíz de agua y sedimentos. Pues tenemos un desemulsionante para esta industria para poder separar todo esto. En este caso concreto, pues cumplimos normativa de Food Additive y de Feed Additive para poder usar estos productos para uso final, que puede ser alimentación animal o incluso alimentación humana. Separamos muy bien las dos fases, les queda una interfase muy clara en comparación con los métodos convencionales que tienen de separación física y somos competitivos versus otras soluciones que puede haber en el mercado. Los resultados, en este caso, pues una separación completa del aceite que acostumbra a ser entre un 5 y 10% de aceites vegetales, una interfase bien definida y en este caso el producto se aplica durante muy poco tiempo. Se deja actuar durante unos 5 minutos y esto ya les permite una separación. Y para que os hagáis una idea, pues esto es lo que vemos un poco en el laboratorio. Estos son tubos de centrífuga. En la fase de arriba tenemos el aceite vegetal recuperado. Luego hay una fase acuosa y en la parte inferior hay como una parte de sedimentos. Entonces esto es lo que logramos separar.
La pregunta lógica después de exponer esos casos es ¿por qué Oxford? Yo tengo 6 razones para darles. Soluciones 100% medida, como lo han podido ver en cada uno de los casos. O sea, nos metemos en el cliente, en su proceso, en su necesidad y sacamos el proyecto adelante. Un I+D interno con laboratorio, con un KPI bien interesante, del laboratorio a la industria en tiempo récord. Tratamos, no siempre lo logramos, tenemos que ser honestos, pero lo intentamos. Tratamos de ser lo más rápido posible desde que el cliente nos pasa su necesidad hasta que tenemos una solución. Economía circular aplicada, sin duda. Convertimos todo lo que son residuos en recursos. Un know-how del residuo aprobado. Ya tenemos conocimiento del sector marítimo, del sector industrial, del sector alimentario. O sea, ya tenemos una cadena de residuos que podemos tratar dentro de nuestro laboratorio y nuestras soluciones. Resultados medibles y en rentabilidad, porque cuando empezamos un proyecto siempre empezamos con los KPI del cliente. ¿Qué necesita para este residuo? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y lo ideal es lograr todos esos KPI o superarlos. Adaptabilidad técnica total, sin duda. O sea, todos nuestros desemulsionantes se adaptan al proceso que ustedes tienen. A veces el laboratorio nos dice no, porque a veces hay clientes que no tienen procesos o subprocesos siguientes, porque a veces les toca hacer en frío, ¿sí? Pero nos tratamos de adaptar a cada una de las circunstancias de la industria. Comenzamos con 6 reflexiones y terminamos con 6 reflexiones. ¿Puede existir la transición energética sin valorización eficiente de residuos industriales? Yo diría que es imposible o no. La circularidad real empieza por recuperar lo que ya tenemos, como lo decíamos desde el principio. Si no recuperamos lo que ya estamos generando, no vamos a terminar. ¿Cuánto valor se puede perder al considerar un recurso como un residuo? Un residuo oleoso es un coste para la empresa, pero si lo tratamos con productos como los que generamos nosotros, Solventac, podemos generar valor. ¿Están las plantas preparadas para convertir un pasivo ambiental en un activo económico? Algunos sí, algunos no. Pero lo importante es que cuentan con nosotros para lograr eso, para lograr esos objetivos. ¿Cuánto hidrocarburo valorizable se pierde por separaciones ineficientes? Como lo vimos en los ejemplos, se puede perder el 100%. Grandes porcentajes. Lo importante es que ese hidrocarburo se pueda tratar con la química ideal o con la química idónea para poderlo recuperar. ¿Estamos preparados para residuos cada vez más complejos y emulsificados? Por supuesto, en Oxford estamos preparados. Cada vez nos capacitamos más, cada vez tenemos más experiencia, cada vez vamos a más mercados, donde nos proporciona ese conocimiento, ese know-how de cómo podernos enfrentar a ese tipo de residuos. ¿La química estándar puede resolver problemas específicos? No en todos los casos, eso es verdad, pero en Oxford desarrollamos soluciones a medida que lo pueden solucionar. Gracias por vuestra Muchas gracias por su atención y recuerden que transformamos residuos en oportunidades. No sé si hay alguna pregunta, si no, muchas gracias. Durante o posterior estamos por aquí, lo que necesiten con mucho gusto. Gracias.